Cádiz es mágico. Libro de Antonio Rodríguez Morales. Crónica de los partidos de la temporada 83-84. Continuación. Voz de Tomás Verdevilla. Cádiz 3, Mallorca 0. 17ª jornada de Primera División. 1 de enero de 1984. Benito Joanet debutaba como entrenador del Cádiz con un fundamental triunfo frente al colista de la clasificación. La realidad es que el Mallorca estaba en un momento aún peor que los gaditanos, y de ahí que el año pudo comenzar mejor, con una importante victoria para dar moral a un conjunto todavía afectado por la mala clasificación con la que terminaba la primera vuelta de la temporada. Mágico González, por su parte, no se encontraba al nivel habitual, aunque la directiva, el nuevo entrenador y la afición aún contaban con que la aportación del salvadoreño debía ser fundamental para poder eludir el descenso de categoría. Cádiz 0, Athletic de Bilbao 1. 18ª jornada de Primera División. 8 de enero de 1984. Después de la importante victoria ante el Mallorca, el Cádiz volvía a las andadas con una derrota ante el Athletic de Bilbao, que a la postre sería el campeón de liga en esta temporada. El nuevo entrenador repitió alineación y Mágico siguió siendo titular, a pesar de que no estaba aportando lo que se esperaba de él en estos momentos de la competición. Partido flojo de González y del Cádiz, que continuaba en penúltima posición de la tabla, y Joanet decidiría ante el bajón físico del salvadoreño no darle espacio en el equipo en la próxima jornada con la visita al Murcia. Cádiz 0, Sporting de Gijón 2. 20ª jornada de Primera División. 22 de enero de 1984. Mágico no estuvo en el anterior partido por primera vez en la temporada, señal de que el nuevo entrenador necesitaba ver más compromiso de González en la tarea de salvar al equipo del descenso. De la calidad del jugador salvadoreño nadie dudaba, después de realizar magníficos partidos esta temporada ante rivales de más categoría, como los encuentros contra Valencia, Real Madrid o Barcelona. Pero la realidad es que se trataba de un jugador genial que solamente en determinadas ocasiones se empleaba al 100%, por lo que el técnico esperaba más de él y le iba a exigir más físicamente para poder aprovechar todo su potencial, y que se plasmara en resultados positivos para el Cádiz en lo que quedaba de temporada. Esta jornada se cerró con una justa derrota en casa ante el Sporting de Gijón que preocupaba, y mucho, de cara a la lucha por salvar la categoría. Valladolid 2, Cádiz 0. 21ª jornada de Primera División. 29 de enero de 1984. Cuarta derrota consecutiva, que colocaba al Cádiz en la última posición de la tabla y que seguía acrecentando la crisis del equipo. Mágico no supo encontrar su juego en un terreno muy dañado por la lluvia, y en un mal partido, donde el mejor de los amarillos fue su portero Cedrún, y que dejaba en evidencia que el cambio de entrenador no había sido revulsivo para mejorar la difícil situación del conjunto gaditano. Cádiz 2, Real Madrid 3. 22ª jornada de Primera División. 5 de febrero de 1984. Nuevamente el Cádiz, que llevaba una desastrosa temporada, sin embargo se crecía ante los rivales más poderosos y puso en serios problemas al Real Madrid. Igual que en el partido de la primera vuelta, los madrileños solo resolvieron el partido en los últimos minutos, ya que hasta el 88 eran los gaditanos quienes vencían por 2-1. También Mágico se motivaba frente a estos conjuntos y mostraba todas sus genialidades con el balón, llegando el partido al descanso con una ventaja de 2-0 de los locales en lo que parecía, por fin, podría ser una victoria que se le resistía a los gaditanos desde hace varias jornadas. Sin embargo, otra estrella brilló ese día en el Estadio Carranza, cuando al comienzo de la segunda parte se producía el debut en Primera División de Emilio Butragueño. Era su primer partido con el Real Madrid, marcando 2 goles y siendo el inicio de una brillante carrera de este futbolista que fue protagonista de la remontada de los merengues. Cádiz 2, Betis 1. 23ª jornada de Primera División. 12 de febrero de 1984. Al Cádiz se le volvió a escapar el partido en los últimos minutos, ya que tenían el encuentro de cara después de que Mágico marcara en la segunda parte, y hasta el final parecía posible que el conjunto gaditano se llevara algún punto de su visita al Betis. Pero, al igual que ocurriera la semana pasada frente al Real Madrid, la desconcentración en los últimos compases del partido les pasó factura a los amarillos. González hizo un buen partido y marcó el único gol visitante, tras un pase de Mejías y anotar de tiro cruzado. El Cádiz tras esta derrota era el último de la clasificación, y la salvación este año se veía cada vez más complicada. Cádiz 0, Málaga 0. 24ª jornada de Primera División. 19 de febrero de 1984. Las cosas no marchaban bien para el Cádiz, que tras este empate seguía último en la clasificación y a 9 puntos de una posible salvación. Sin embargo,
El público despidió a sus jugadores con aplausos ya que lo dieron todo en el campo, y estaban mostrando una imagen diferente en los últimos partidos de más compromiso. Pero ahora era la suerte la que no estaba acompañando, ya que los gaditanos tuvieron varias ocasiones para marcar y llevarse la victoria ante un Málaga que se limitó a defenderse. Mágico tuvo 2 oportunidades claras, pero una de ellas la salvó el portero Fernando, y la otra fue un fallo inexplicable casi a puerta vacía. A pesar de esta mala puntería, tanto González como los hermanos Mejías hicieron un buen encuentro, y numerosas jugadas en las que dejaron ver su calidad. Esta vez solamente faltó el gol. Valencia 1, Cádiz 1. 25ª jornada de Primera División. 26 de febrero de 1984. Nueva dosis de mala fortuna para el Cádiz ya que tenía el partido a su favor, y a 5 minutos del final se produjo el empate del Valencia, evitando lo que hubiera sido una justa victoria visitante. Mágico hizo un buen partido, anotando el gol que ponía en ventaja a los gaditanos, en una jugada de contraataque llevada por Dieguito quien centró a González que, tras eludir a 2 defensas, marcaba magistralmente. El Valencia colocó a Tendillo para hacerle un férreo marcaje individual al salvadoreño y evitar así más ocasiones de gol que nacieran de sus botas, teniendo incluso que ser sustituido tras empezar a notar molestias por un golpe en la rodilla. Una vez más se notaba la diferencia de calidad de Mágico respecto al resto de jugadores, pero el premio no pudo ser una victoria y el Cádiz seguía último en la clasificación. Zaragoza 1, Cádiz 2. 28ª jornada de Primera División. 18 de marzo de 1984. Por fin una victoria del Cádiz, después de 4 empates consecutivos donde solo la mala suerte impidió un mejor resultado para los gaditanos. A pesar de continuar en última posición, el equipo había venido mostrando una mejoría y ahora se encontraba a 5 puntos de distancia de la salvación a falta de 6 jornadas. Desde que Mágico se lesionara en el encuentro frente al Valencia, no había podido participar en los 2 pasados partidos y además recibió un nuevo castigo del club por indisciplina, ya que durante el periodo de recuperación y coincidiendo con los carnavales de la ciudad, faltó a varios entrenamientos y la directiva lo multó con 250.000 pesetas. En la visita al Zaragoza volvió a jugar González, saliendo la segunda parte cuando el partido ya estaba 1-2 sin tener demasiada participación en esta ocasión en la importante victoria del Cádiz. Cádiz 2, Salamanca 0. 29ª jornada de Primera División. 25 de marzo de 1984. Una nueva victoria que devolvía la ilusión a los aficionados cadistas, que aún veían a tiempo el milagro de la salvación de categoría, abandonando la última posición de la tabla después de muchas jornadas. Mágico volvía a la titularidad ya que, a pesar de los problemas de indisciplina, la afición estaba con el salvadoreño y el técnico sabía de la importancia de su juego. En esta ocasión fue, sin embargo, el hermano menor de los Mejías el protagonista y autor de los 2 goles, que colocaban de momento al equipo a 4 puntos de la salvación a falta de 5 partidos. Barcelona 4, Cádiz 1. 30ª jornada de Primera División. 31 de marzo de 1984. Era muy difícil vencer en la visita al poderoso Barcelona, y esta derrota, junto con una victoria del Valladolid, colocaba al equipo en una posición muy complicada para eludir el descenso a Segunda División. Faltaban solo 4 jornadas y la salvación se situaba a 6 puntos. A pesar de esta abultada derrota, el mejor del partido fue Mágico, con un gran gol que se produjo tras burlar a 2 defensas y marcando de manera magistral. En los 2 encuentros que el Cádiz jugó contra el Barcelona, González marcó y dejó clara su calidad, lo cual sería influyente en el interés del conjunto culé de contar con el salvadoreño para la gira que realizaría el próximo verano y se planteara incluso su fichaje. Lo único que no se pudo ver en el terreno de juego es a Mágico junto a Maradona, aún de baja por su larga lesión que padeció esta temporada. Cádiz 3, Atlético de Madrid 1. 31ª jornada de Primera División. 8 de abril de 1984. Buen partido del Cádiz frente a un equipo que estaba aún en competencia por el título de Liga con el Athletic de Bilbao, Real Madrid y Barcelona. La victoria se produjo en los últimos minutos del partido, cuando Mágico ya no se encontraba en el terreno de juego, pero sí fue parte importante del buen juego cadista, con un gol en la primera parte y muestras continuas de su calidad excepcional. Por desgracia, la reacción del Cádiz en la Liga llegaba un poco tarde, ya que, tras la victoria del Valladolid, la salvación estaba a 6 puntos y la siguiente jornada se produciría el descenso tras la derrota por 2-1 frente al Sevilla. Sevilla 2, Cádiz 1. 32ª jornada de Primera División. 14 de abril de 1984. Con la derrota del Cádiz se consumó matemáticamente su descenso a Segunda División, a falta de 2 jornadas aún por disputarse.
No fue una buena temporada para los gaditanos, a pesar de las buenas actuaciones de Mágico en muchos de los encuentros disputados en la máxima categoría. Pero ni el equipo podía depender de un solo jugador, ni el salvadoreño mantuvo una regularidad debido a que alternaba actuaciones geniales con sus problemas de indisciplina. En este encuentro tuvo una ocasión clara para empatar a principios del segundo tiempo, malograda por el portero Bullo, y dejó buena impresión ante la directiva sevillista que, en las vísperas del partido, anunció que ya se encontraban conversaciones con el Cádiz con la intención de fichar a Mágico para la próxima temporada, una negociación que finalmente no prosperó. Cádiz 0, Osasuna 0. 33ª jornada de Primera División. 22 de abril de 1984. Penúltimo partido de Liga, y última oportunidad del público gaditano para ver a su conjunto en primera una vez consumado el descenso. Ante la falta de interés en el resultado, ambos conjuntos ofrecieron un aburrido espectáculo sin goles. La noticia que rondaba el Estadio Carranza era la posible marcha de Mágico, una vez que se conocía que la próxima temporada jugaría en segunda, una categoría que le venía grande a la calidad de González. Durante la semana perdió fuerza la oferta del Sevilla y se conocía el interés por fichar al salvadoreño del Paris Saint-Germain y la Atalanta. Los franceses podrían pagar 100 millones de pesetas, mientras el equipo italiano ofrecía 115 millones, por lo que parecía bastante posible la marcha de Mágico. Mallorca 1, Cádiz 1. 34ª jornada de Primera División. 29 de abril de 1984. Último encuentro de Liga y despedida de la Primera División para ambos equipos, ya descendidos. No fue un buen partido dadas estas circunstancias, de dos conjuntos que ya estaban preparando su próxima temporada, que sería en segunda. Mágico tampoco pudo elaborar su juego, debido a un intenso marcaje del defensa mallorquín Zubiría. González fue anulado y las miradas de la afición se centraban en las noticias de los periódicos, esperando un posible traspaso del salvadoreño a otro equipo de más categoría ante el interés que despertaba el jugador en varios clubes. Real Sociedad 2, Cádiz 0. Partido de ida de la primera ronda de la Copa de la Liga. 6 de mayo de 1984. Una vez terminada la competición de primera, se puso en marcha la Copa de la Liga, un frustrado invento que solo duró 3 años desde 1983 hasta 1986. El Cádiz debutaba en este trofeo ante la Real Sociedad, que en el partido de ida venció por 2-0, en un encuentro con un planteamiento muy defensivo por parte de los visitantes sin que le diera buen resultado. Mágico fue sometido a un duro marcaje por parte del defensa Gorriz y no pudo demostrar su juego. En el estadio de la Real Sociedad se encontraban dos directivos del Paris Saint-Germain con la intención de observar a González, siendo ya notorio el interés del equipo francés por hacerse con los servicios del jugador salvadoreño. Cádiz 0, Real Sociedad 0. Partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de la Liga. 13 de mayo de 1984. El Cádiz cerraba oficialmente la temporada con este partido de vuelta de la Copa de la Liga, donde resultó eliminado por la Real Sociedad, que llegó al Estadio Carranza a defender su resultado de 2 goles a favor de la ida. Los gaditanos realizaron en general un buen partido, en especial los hermanos Mejías, mientras que Mágico estuvo flojo, quizás porque andaba con la mente puesta en su futuro incierto, con varios equipos disputándose su fichaje, cuando en realidad González no se quería marchar de Cádiz, pero al mismo tiempo sentía que la segunda división no iba a ser motivación suficiente. Terminaría la temporada y durante el verano se decidiría el futuro del jugador, que finalmente se quedaría en el equipo por un año más.